Antes de entrar en materia de lleno, a ver, veamos. En efecto, cuando hablamos cuando hablamos de algo térmico, derivado de esta palabra, hacemos referencia, en efecto, a calor, energía calorífica. Específicamente, la termología es una rama de la física, en efecto, es una rama de la física que se encarga del estudio del calor, sus manifestaciones, su transferencia, así como las escalas, así como la temperatura y las escalas de temperatura. Ok, entonces termología es una rama que es un poquito global en el aspecto de que estudia tanto el calor como la temperatura de los cuerpos. Estudia ambas cosas, así en conjunto. Dicho sea de paso, calor y temperatura no es lo mismo. No es lo mismo. Sé que hay muchas confusiones al respecto, relacionan directamente la temperatura con calor, pero no es precisamente lo mismo. Es algo muy diferente, es un concepto muy distinto y un poquito difícil de visualizarlo, pero ahorita vamos a ver con unos ejemplos para que nos quede claro qué se refiere con calor y qué se refiere con temperatura. Tomando esto como un parteaguas, diríamos que de la termología existen dos ramas de estudio que se dividen. O sea, hay dos ramas de estudio que derivan de esta, que es calorimetría y termometría. O sea, hagan de cuenta, esa es la rama global y se derivan estas dos. Es como, por ejemplo, el parcial anterior que vimos hidráulica, y la hidráulica se divide en hidrostática e hidrodinámica. Bueno, aquí tenemos termología y se divide en calorimetría y termometría. ¿Alguien me puede decir qué piensan que es la diferencia entre esta y esta? Una es como que los valores de Ajá. Sí. No tanto así. A ver. ¿Alguien más? Dime. Ok, tienes razón, es cierto eso. Entonces, la respuesta la pudiéramos derivar de lo que comenta tu compañera. El nombre lo dice. Mira, metría significa mediciones, medición, como por ejemplo geometría. Geometría es la medición de cualquier aspecto que te encuentres en el espacio físico, o sea, en la Tierra, geo. Entonces, calorimetría, hablamos de una rama de la termología que se encarga de estudiar el calor, sus formas de medida y su comportamiento y sus transferencias. Calor nada más. Entonces, vamos a definirlo aquí rápido. Es una rama, o sea, es una subrama, pues. Es una rama de la termología que se encarga del estudio de la medición del calor y su comportamiento. Y termometría es lo mismo, pero en lugar de calor, temperatura. Y las escalas de temperatura que hay, que se encarga del estudio de la medición de la temperatura.
su forma de medirse y las diferentes escalas. Porque hay diferentes escalas para medir temperatura. Nosotros estamos más en contacto con temperaturas, siempre. Y también ahorita vamos a decir por qué ocurre esto, por qué no con calor. Sin embargo, es totalmente cierto que calor y temperatura están estrechamente relacionados entre sí. A ver, dame un segundo. Esta cosa se me cae. Entonces, tomando ese paréntesis, pregunto ahora sí directamente a ustedes. ¿Alguien sabe la diferencia entre calor y temperatura? A ver, dime. Desde la temperatura es una medición de ya sea calor o frío. No se define como calor. Como la medición del ambiente. Ajá. Es como la medición del ambiente. Bueno, puede haber muchos tipos de temperatura, no precisamente la ambiental. Calor y temperatura, hay una diferencia, más todavía que no he mencionado. A ver, ¿alguien más? Es que las dos se pueden medir, tanto el calor como la temperatura se pueden medir. Pero hay una diferencia que la verdad es que es muy difícil que a estas alturas del partido sepan esta respuesta, porque suele confundir mucho, lo sé, pero podemos ponerlo en términos muy sencillos. El calor es una forma de energía, nada más. Es energía, energía, como lo es la luz, como lo es el movimiento, que es energía cinética, eh, como lo es la energía potencial. El calor es energía, y por lo tanto, como la energía se mide en joules, o el calor también se puede medir en calorías, o se puede medir también en ¿cómo se llama? Incluso en kilowatts por hora, que es la medida de energía para energía eléctrica, pero sigue siendo energía. Así que se puede usar también, kilowatt hora. Pero bueno, el calor es una forma de energía, ¿ok? Y la temperatura es, por así decirlo, es como una relación que hay entre la energía, en efecto, la energía calorífica de un cuerpo, pero que acelera las partículas internas del cuerpo. Entonces, la temperatura me dice qué tan aceleradas están las partículas. Y tú me dirás, pero es que suena muy parecido. Es que tengo que mostrarles ejemplos visuales para que me entiendan. Entonces, vamos a ver si aquí tengo unas diapositivas. Miren. Ah, un segundo. No me digan que la borré. Ok, a ver, a estas alturas a estas alturas del partido, yo asumo que ya todos saben, pues que la materia está formada por átomos, ¿no? Todo lo que tenga materia está formado por átomos, absolutamente todo. La pared, el suelo, la banca, la silla, ustedes mismos, sus células, todos son átomos. Sí. ¿Y la unión de átomos, cómo se le conoce? ¿Cómo se llama un conjunto de átomos? O sea, unidos entre sí. ¿Perdón? La materia es todo en conjunto. Ahora te das cuenta que los átomos son como los ladrillitos, pero si yo junto átomos, ¿qué es? ¿Perdón? Un
un compuesto, pero hay otro nombre para definirlo. ¿Nadie? ¿Lo vieron en química, chicos, en primer semestre? Molécula, exactamente. Molécula, correcto. La unión de átomos forma moléculas. Pero ahora bien, las moléculas están unidas con otras moléculas por enlaces. Eso lo vimos en fluidos. Enlaces entre ellos. La forma en la que se unen y los enlaces en que se unen, bueno, son diferentes entre sí. Hay muchos tipos de enlaces, unos más fuertes, unos más débiles. Pero hay algo que deben de saber con respecto a la materia. La materia siempre está moviéndose, de manera interna y molecular. En un líquido, las moléculas están moviéndose, desplazándose entre sí, vibrando más que nada. La materia vibra, siempre está en vibración. Obviamente no vas a sentir esa vibración si tú tocas una banca, porque es una vibración, pues, en el espacio dentro de una molécula, es muy pequeño, no vas a sentir eso, pero las moléculas siempre están vibrando. Y eso es debido a la energía atómica, química que contienen en su interior, vibran. Cada molécula vibra. Ahora bien, esa vibración produce calor. Esa vibración produce calor. Y viceversa. Si tú calientas un cuerpo, un objeto, vas a hacer que la vibración sea muchísimo más fuerte. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el calor es energía. Tú calientas una barra de metal, le estás transfiriendo energía calorífica y se ve reflejada parte de esa energía calorífica en la vibración molecular interna. Empiezan a vibrar las moléculas. Mientras más calor les des, más vibran las moléculas. Y hagan de cuenta, ya dije que las moléculas son como ladrillos de una pared. ¿Qué pasa en un terremoto con un muro y con los ladrillos? Un terremoto muy fuerte. ¿Qué ocurre con los ladrillos? A ver, ¿qué decías? Se desarma, se cae. ¿Tú qué decías? ¿Qué dices? ¿Manda? Se cae. La palabra más correcta sería, como dijo ella, se desarma. Una pared cuando vibra mucho, por un terremoto muy fuerte, se desarma y se desmorona y se cae. Pues ¿saben qué? Cuando yo le añado más calor a un sólido, mucho calor, produce exactamente lo mismo. Las moléculas vibran tanto que se desmoronan. Y es cuando algo pasa de estado sólido a estado líquido, es cuando se funden. Un material sólido se funde cuando llega, bueno, a su punto de fusión, pero eso es debido a las fuertes vibraciones moleculares que hay. Ya no se pueden mantener estables, ya no se pueden mantener en su lugar. Y se desmoronan, se pierden por todos lados, ya no están fijas y se convierten en líquido. Entonces, eso es lo que ocurre cuando hay un cambio de fase. Es una vibración tan grande que produce la separación de los enlaces y se desmorona. Eso es, repito, con el calentamiento del material. A ver, esto es otra cosa. Aquí lo había definido. Calor es forma de energía, la cual se produce por energía cinética molecular. Ya lo acabo de decir. Energía cinética es energía de movimiento. O sea, el movimiento de las moléculas, la vibración de las moléculas. Se miden calorías, kilocalorías, joules, porque es una forma de energía. Repito, el calor es una forma de energía. Y la temperatura solo es un parámetro de medida, que lo que mide es precisamente esa energía cinética molecular. Y vuelvo a lo mismo, tú me puedes decir, pero ¿es igual? Y yo te digo que no, no es igual. Le voy a decir por qué. Porque depende del tipo de material. Depende del tipo de material. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, a ver, silencio ahí atrás. ¿Qué creen que sea más fácil que se caliente? ¿Un trozo de metal o calentar un pedazo de unicel? Y no me refiero a quemar con fuego, sino calentar, no sé, por ejemplo, luz solar o algo, irradiación. No directamente, porque con fuego el unicel se quema. Entonces, ¿cuál creen que se caliente más rápido, el unicel o el metal? Ok, el metal. Entonces,
Vamos a suponer lo siguiente, y aquí está la clave de entender la diferencia entre calor y temperatura. ¿Cuál creen que necesite mayor energía calorífica para llegar a 50 grados centígrados? ¿El metal o el unicel? ¿Cuál necesita más energía calorífica? El unicel, correcto. Llegamos a la misma temperatura, 50 grados centígrados y 50 en el metal y el unicel. ¿Pero qué? Que el unicel necesitó más calor que el metal para llegar a esa temperatura. Ah, Ahí la diferencia. El calor es solo una forma de energía. La temperatura es como que me indica qué tan caliente está un cuerpo desde tu punto de vista de ser humano, ¿no? Porque, por ejemplo, no podemos tener este parámetro con calor, porque también depende de la masa. Miren, por dar un ejemplo, fíjense en estos cubos. Fíjense, los dos son de metal, están sobre un fuego, pero ¿cuál es más grande? Es obvio, ¿no? ¿Cuál tiene más masa, no? El cubo más grande tiene más masa, es el mismo material, es el mismo. Véanlos. La pregunta aquí sería, queremos que los dos cubos se calienten a 80 grados centígrados. ¿Cuál necesita estar más tiempo sobre el fuego para que llegue a 80? ¿Cuál necesita estar más tiempo? El más grande, porque tiene más materia. Necesitas más energía calorífica para hacer que la materia del cubo más grande vibre más. Entonces, por eso no usamos la unidad de medida de calor para referirnos a qué tan caliente está un cuerpo. Porque si tú llegas y te dicen, tengo aquí los dos cubos, o sea, no ven el fuego, imagínate que ya los quitaron de las hornillas. Y le dices a una persona, los dos cubos tienen un calor de 5000 joules. Tú puedes llegar y tocar el cubo más grande que absorbió 5000 joules y puede estar incluso hasta fresco. Absorbió 5000 joules y está hasta fresco. Pero vas con el tubo pequeño que absorbió 5000 joules y tú qué crees que pase. Probablemente te quemes. Los dos absorbieron la misma cantidad de calor, pero ¿qué crees? ¿Están a diferentes qué? No. ¿Diferentes qué, perdón? No, no estamos hablando de eso, ni de tamaño, ni de masa, ni de nada. Repito, los dos absorbieron la misma cantidad de calor, pero están a diferentes temperaturas. Por eso no podemos decir ni utilizamos la palabra joules o calorías para referirnos a energía calorífica, porque depende del tamaño de los cuerpos. Pero si hablamos, si lo estandarizamos todo, ignoramos el tamaño de los cuerpos y decimos, con este parámetro yo sé qué tan caliente está algo. Eso es la temperatura, independientemente del tamaño de los cuerpos. Si me dicen, los dos están a 80 grados centígrados, yo sé que los dos me van a quemar. Si me dicen, los dos están a 5000 joules, ahí sí dudas, porque depende del tamaño y depende del material. Si el unicel absorbe 5000 joules, tal vez no te caliente tanto, aunque tenga el mismo tamaño que un cubo de hierro. Pero el cubo de hierro tal vez sí te queme, porque el material es más conductor del calor, ¿me explico? Entonces, esa es la diferencia que hay entre el calor y la temperatura. El calor es la forma de energía que al absorber un cuerpo hace que las moléculas vibren. Hace que las moléculas vibren. Déjenme silenciar esto. Y la temperatura me dice qué tanto están vibrando estas moléculas. Porque dicho sea de paso, y viendo el mismo ejemplo que yo tengo aquí, exactamente el mismo ejemplo que tengo aquí, bueno, a ver, espérame, deme un segundo. Tengo que otras, creo que tengo que otras diapositivas que me sirven un poquito más que esto. A ver, deme un segundo en lo que las encuentro.
Pero a ver, miren, continuamos. Continuamos. Estaba buscando las diapositivas que les decía, pero ya no las encontré. Parece que ya se borraron. Pero quédense ese simple hecho que es importante para comprender la diferencia. Ahorita lo único que me interesa es que entiendan la diferencia entre calor y temperatura. Y el hecho de que los cuerpos siempre están, la materia siempre está en constante vibración, siempre. Aquí, por ejemplo, en esta imagen pueden ver que pues, es un dado sólido, pero de manera interna, ahí se ven las líneas como que representan la vibración. De manera interna, a pesar de ser un sólido y verse como tal, las moléculas siempre están vibrando, siempre. Pero si tú vienes y le añades a estas moléculas, por ejemplo, este dado, y le irradias calor, esa energía calorífica que tú le estás añadiendo al dado, por ejemplo, ¿en qué se va a traducir? ¿Qué va a pasar con el material? ¿Vale? Sí, pero antes de que se funde, ¿qué ocurre con las moléculas? ¿Perdón? De alguna manera se expanden, pero no tanto por eso. Bueno, repito, la vibración de las moléculas depende de la energía calorífica que tengan absorbidas o tengan en su cuerpo. Entonces, si tú le añades energía calorífica, la vibración también va a aumentar. Pero yo ya les he dicho, esa vibración no la van a percibir nunca, porque es una vibración de una molécula. Jamás van a poder tocar una molécula. Muy pequeño, demasiado, más pequeño que un virus. Entonces, como quiera vibran. Tú añades calor y vibran cada vez más fuerte. Esa vibración produce lo que dijo tu compañero. Pues la vibración, ¿una vibración qué es? Una vibración no más que un movimiento de algo, pero en el mismo lugar. O sea, ya sea que se muevan hacia un lado, hacia otro, arriba, abajo, como vean. Pero una vibración es eso, es un movimiento en el mismo lugar, con una frecuencia rápida. Esa es la vibración. Entonces, si tú le añades calor, la vibración es cada vez más fuerte. Y esta vibración cada vez más fuerte va abriendo espacios entre las moléculas. En los sólidos, las moléculas están muy pegadas unas junto a otras. Pero si la vibración se hace muy fuerte, genera espacios entre sí y produce lo que mencionamos, se desmorona y se funde. Pero eso depende del material, porque es más fácil fundir el hielo, necesita menos calor el hielo para fundirse que un trozo de acero. El acero necesita mucho más calor para fundirse. Entonces, claro que depende también del material, pero el proceso es el mismo. Las moléculas vibran tanto que generan espacios entre sí y se desmoronan. Como la analogía que hice de la pared y un terremoto. Es lo mismo. Pero el calor se transfiere. El calor siempre se transfiere del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Siempre es así. Hay una transferencia del más caliente al más frío. Entonces, por ejemplo, yo meto un objeto a un horno, una cuchara de hierro al horno. Pues el horno es un ambiente muy caliente, demasiado, depende de la temperatura que le pongas. Tal vez la cuchara no se funda, pero se calienta muchísimo. Si yo la permanezco en el horno, va a quedarse con ese calor. Pero si yo saco la cuchara del horno a un ambiente fresco, ¿qué va a pasar con el calor de la cuchara? Va a disminuir porque lo va a transferir ¿a dónde? Al aire que lo rodea, que es más fresco, lo transfiere, lo disipa. El calor siempre va de lo más cálido a lo más frío. Y entonces, cuando un elemento pierde calor, si ya dijimos que cuando gana calor vibra más fuerte, cuando pierde calor, ¿qué ocurre con la vibración de las moléculas? Vibra menos, vibra más lento. Y ahí es cuando pasamos de líquido a sólido. Dejan de vibrar tanto, dejan de moverse tanto que se van juntando cada vez más. Hay atracciones moleculares que se vuelven más fuertes con menor vibración, se juntan, se juntan, se juntan y pasan de líquido a sólido. Es cuando se solidifica, cuando pierde calor. Entonces, pero también depende del material. También depende del material. Ahora, recuerden esto, las moléculas siempre están vibrando. O sea, significa que la materia siempre está en movimiento, siempre, de alguna forma u otra. Solamente existe un momento en el cual la materia está inerte y se dice que la materia está muerta, cuando no hay vibración. Y a ese nivel de calor, cuando hay 0 joules de calor en el material, se le conoce como el cero absoluto. No sé si alguna vez han escuchado el concepto.
Cero absoluto. El cero absoluto es la energía, es la temperatura más fría posible. No puede haber nada más frío que el cero absoluto. O sea, el frío tiene un límite. Y es cuando las moléculas de plano no vibran nada. Cuando las moléculas dejan de vibrar por completo. O sea, no hay nada de vibraciones. Cuando llegamos a ese punto, entonces, repito, estamos hablando de cero absoluto. Nada de vibraciones. Hasta ahorita no se conoce un lugar donde existe el cero absoluto. Hasta en el lugar más recóndito que se conoce del universo hasta ahorita, la temperatura más fría que alcanza es como que 1 grado o 2 grados arriba del cero absoluto. No se conoce un lugar con el cero absoluto, pero es mera hipótesis. Y con cálculos comprobado que el límite está en menos 273 grados centígrados. O sea, no hay nada más frío que menos 273, no existe menos 274. Porque ya en menos 273 las moléculas no vibran, están inertes, muertas. Obviamente nada puede sobrevivir a esa temperatura. Nada. No puede haber nada líquido a esa temperatura. O sea, no existe, tu sangre ni siquiera podría fluir. Nada puede existir a esa temperatura. Pero eso se dice que la materia está muerta al cero absoluto. Y todo lo que conforme la materia. Entonces la vida es imposible ahí. Bien. Entonces, esto nada más ha sido una pequeña introducción. Cuando regresemos de vacaciones, el 22 de abril, vamos a dar otro repaso a esto. Vamos a volver a dejar en claro la diferencia entre calor y temperatura y vamos a empezar a ver problemas, porque aquí se ven bastantes problemas de temperatura y de calor. En temperatura son escalas y conversiones y en calor es de transferencia de calor. Pero bueno, ahorita lo único que me interesa es que quede claro la diferencia que hay entre calor y temperatura. Calor, una forma de energía. Temperatura, digamos que la temperatura mide la vibración o la energía cinética molecular. Una forma de decirnos qué tan caliente es algo. El que un cubo haya absorbido 5000 joules de calor no significa que esté realmente caliente para ti, porque depende del material y depende de su tamaño, de su masa. Y por eso usamos la temperatura, para medir qué tan caliente es algo y no usamos la energía calorífica. Porque si usamos energía calorífica depende, ya dije, de la masa y del material. Si usamos temperatura es una regla general que desprecia lo que acabo de decir. Bueno, ¿alguna pregunta o duda antes de irnos? ¿Dudas? ¿Nadie? ¿Seguros? Bueno, mañana todavía nos vemos en línea. Mañana va a ser actividad, la primera actividad del parcial. Y también, pues ya mañana salimos de vacaciones. Por ahora acabó entonces. Pueden retirarse. Nos vemos mañana en línea, chicos. Cuídense. Nos vemos mañana. Bye. Mañana actividad primera del parcial. Nos vemos. Lindo día.